Les comentaba que hoy les iba a hablar acerca de qué son los MICs. Este es un término que se acuñó alrededor del 2009 por el doctor Aiki Ama, ¿ya? Y lo que significa finalmente es Minimally Invasive Glaucoma Surgeries, ¿ya? Es un tipo de intervenciones quirúrgicas que se encuentran principalmente destinadas a pacientes con glaucoma leve a moderado o que no toleran el tratamiento médico estándar. ¿Ya? Se caracterizan principalmente por tener un abordaje interno, mínimo trauma, muy poca o casi ninguna disección escleral, también poca manipulación conjuntival, un buen perfil de seguridad y también rápida recuperación por el mecanismo por el cual se lleva a cabo. La mayoría de los MICs envuelven o en el fondo involucran el trabéculo y está estudiado principalmente en pacientes con glaucoma de ángulo abierto y también de tipo pigmentario y con pseudoexfoliación. Entonces, tenemos que hacer algo, son muchos en verdad. Y lo que traté de hacer es como mostrarles los principales o los que más tienen evidencia dentro de la literatura. Ya tenemos los MICs arriba que se van a dividir en de tipo trabecular o de base trabecular, base supracoroidal, base subconjuntival por el mecanismo por el cual actúan. Y pueden estar asociados a cirugía de catarata o ser un procedimiento individual. ¿Ya? El mecanismo del trabecular es que mejora el flujo de salida trabecular a través del canal de Slem. Hay dos tipos, uno que es bypass trabecular, que son principalmente la iStent en todas sus generaciones, y el IDRUS. Y por otro lado, los dispositivos de disrupción trabecular, que ahí encontramos la trabectomía, el Kahoot Dual Blade, el GAT, la interno canaloplastia. ¿Ya? Por otro lado, tenemos los supracoroideos, que mejoran el flujo de salida uveoscleral a través de la conexión entre la cámara anterior y el espacio supracoroideo. Y estos son, uno de ellos es el CPAS MicroStent. Y después les voy a también comentar otros. Y finalmente los subconjuntivales, lo que tratan de llevar a cabo es generar una salida alternativa de un mucosa al espacio subconjuntival y son principalmente el Gen Stent y el Pressure Flow Microshunt, ¿ya? Entonces, lo clasificamos en esos tres grupos más grandes y ahora vamos a ir un poquito comentando algunos términos de ellos. Sí. El más conocido quizá entre nosotros es el iStent. Es un dispositivo mix. Dentro de sus características hay varias generaciones en la medida que se han ido actualizando, perfeccionando la técnica. En el iStent de primera generación es forma de L, que la vemos en la figura A, y que perfora el trabéculo tangencialmente. Fue aprobado por la FDA en 2012 y principalmente es utilizado en cirugía, asociado a cirugía de catarata, en glaucomas leves a moderados con tratamiento tópico. El iStent de segunda generación, acá son dos stent de titanio que están recubiertos de parina y que tienen unos puertos laterales, que lo vemos en la imagen B, y se instalan en diferentes regiones de la malla trabecular y presentan unos anillos de retención con el objetivo de posicionarlos de manera segura. Y es más eficaz que los de primera generación. Y el último, que es el iStent Inject W, es básicamente la misma estructura que el anterior, pero tiene un mayor diámetro. Acá vemos dónde está el inyector de este dispositivo, arriba en la imagen 2, y después cómo en el fondo se va instalando en el ojo, ¿ya? En la malla trabecular. Abajo en la imagen presenta una ilustración de la instalación final y cómo queda anclado finalmente al trabéculo, y la técnica, incisión
temporal, viscoelástico, visualización del ángulo con el gonioscopio. En el caso del stent de primera generación, tangencial, como les decía, a la malla trabecular, es la punta del stent perfora la malla, atraviesa o avanza el canal de SLEM y después se presiona un botón y se libera el dispositivo. Y en la segunda generación es más o menos lo mismo y se posiciona en diferentes horas del ángulo. Entonces, acá hay una comparación de diferentes estudios prospectivos o también randomizados, en donde se evalúa la efectividad de estos dispositivos. Ya vemos acá la comparación en donde la instalación individual de este iStent mejoró en una reducción de la PIO, ya que todos estos valores son significativamente estadísticamente significativos. También disminuyó el porcentaje de personas o de pacientes que alcanzaron la disminución del 20% de la PIO. Fueron seguimientos más o menos parecidos, entonces uno podría comparar uno con otro, ¿ya? Y se ve una reducción bastante considerable. Y estos estudios son nuevos porque los dispositivos han salido al mercado en los últimos años. Dentro de las complicaciones que se identifican está la obstrucción del dispositivo, el aumento de la PIO transitoria, edema corneal y opacificación también de la cápsula posterior. Otro dispositivo que les quería comentar es el IRUS, ya que también es de bypass trabecular y fue aprobado en 2018 por la FDA. Es un dispositivo de derivación trabecular de nitinol, que es una mezcla de níquel y titanio. Se inserta en el canal de SLEM abarcando 90 grados y lo que ayuda en el fondo es dilatar el canal durante aproximadamente 3 horas del reloj. Y la población objetivo también son los glaucomas leve a moderados, abiertos, que se someten a cirugías de cataratas simultáneas, o sea, asociado a la cirugía de cataratas. Acá vemos cómo es el dispositivo, ¿ya? Y cómo es el inyector del dispositivo y cómo finalmente queda instalado en el canal de SLEM. Los pasos son similares a los del iStent y en el fondo la pieza que instala el dispositivo, que contiene el stent, se introduce en la cámara anterior y la punta de la cánula perfora la malla trabecular, lo que permite que quede instalado en el fondo el IRUS. Las complicaciones más reportadas son sinequias, uveitis, obstrucción también del dispositivo e ifema. ¿Ya? Acá también otro cuadro comparativo, básicamente para comentarles que existe una disminución significativa de la PIO y también de la disminución de medicamentos que los pacientes se les ha prescrito. ¿Ya? El seguimiento es más o menos similar y acá se comparó FACO con IDRUS, y solo FACO, en donde se vio que la técnica asociada a la cirugía de cataratas presentaba una mayor reducción de la PIO y la disminución en el número de medicamentos, ¿ya? Y cuando se comparó, siguiente, acá se comparó el IRUS con el iStent, se vio que el IRUS fue significativamente más efectivo que la FACO sola, en el fondo, ¿ya? Y que 2 stent con FACO también era mejor que uno solo, ¿ya? El IRUS podría ser una mejor opción para disminuir la PIO y, como les decía, el IRUS y 2 iStent generan una mayor estado de libre medicamento, en el fondo, que el paciente evolucione sin tener que ocupar medicamentos. Y lo más importante es que tienen perfiles de seguridad buenos para los dos dispositivos en ambos estudios. Otra herramienta que tenemos es la trabectomía, que está disponible en el 2006 y fue aprobada por la FDA el 2004, ¿ya? Es una trabeculectomía de abordaje interno y el uso es principalmente en glaucomas abiertos
inducidos por esteroides, por pseudoexfoliación. También se vio que en el glaucoma de ángulo abierto, los pacientes que tenían glaucoma severo presentó una mayor disminución de la PIO. Y también, como les decía, se asociaba más que a cataratas, se asoció el procedimiento a cirugías de cataratas. ¿Ya? Acá tenemos como es el dispositivo que tiene un plato, que es lo que permite a través del dispositivo bipolar, de un electrocoagulador en el fondo bipolar, que irriga y aspira también simultáneamente, y vemos ahí en el dibujo número 3 cómo es el procedimiento. Las complicaciones más descritas son ifema, microifema, ifema de aparición tardía, que debería aparecer en la primera semana y resolverse alrededor del mes máximo, que es lo que describe la evidencia, y reflujo sanguíneo intraoperatorio, que es la mayoría en general. Y la reoperación en estos pacientes fue de un 15 a un 18%. Acá también tenemos la comparación de diferentes estudios que nos muestran, no con tanta efectividad, pero sí en algunos, en donde se comparan diferentes técnicas, que existe una mayor reducción de la PIO y también una disminución del número de medicamentos usados. Ya en algunos se comparó solo la tralectomía y en otros asociado a fármaco. Otro dispositivo es el Kahoot Dual Blade, ya que acá el mecanismo en el fondo es de disrupción trabecular, está disponible desde el 2015, lo aprobó la FDA en el 2020, y finalmente es una goniotomía y una trabeculectomía de abordaje interno. El uso principalmente en glaucoma de ángulo abierto, y también se vio una reducción en otros tipos de glaucoma. Y la PIO inicial alta, sobre todo, ha sido bastante predictiva de mayores reducciones de PIO, ¿ya? Independiente de la gravedad o del tipo de glaucoma. Eso también es súper importante. Acá vemos un diagrama de cómo se realiza el procedimiento, cómo es la pieza de mano en el fondo, y también que tiene un plato, pero acá es con una sección de la malla trabecular. Complicaciones más frecuentes, ifema, que se resuelven al mes principalmente, estos aumentos del apio transitorio, desgarro de la membrana de Descemet y edema macular cistoide, y se vio que la reoperación en estos pacientes era de 4 a 25, sobre todo en glaucoma uveítico. La efectividad, se compararon también diferentes estudios, intervenciones en los que usaban solo este dispositivo y en cualquier estadio y tipo de glaucoma, y se vio también que generó una disminución de la PIO considerable, y que un porcentaje, sobre todo en el primer estudio, el 70% de los pacientes disminuyó un 20% su PIO. Otro dispositivo que conocemos es el GAT, que es la trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopía. Es una trabeculotomía con sutura, ya de abordaje interno en 360, que respeta la conjuntiva, y eso nos ayuda mucho. Los usos son principalmente en glaucomas congénitos primarios o en glaucomas de ángulo abierto juveniles. Ya dentro de las contraindicaciones está el paciente con uso de anticoagulante, diatesis de hemorragia, ángulo cerrado y también compromiso endotelial severo. Eso. Acá les muestro un poco cómo es la técnica y cómo van realizando los diferentes pasos de este procedimiento. En la figura A vemos la canulación inicial del canal de Schlemm dentro de la cámara anterior. En la figura B, la sutura o el catéter, porque puede ser con un iTrack, recorre 360 grados, lo ideal, ya, en el fondo es lo que se pueda, pero idealmente son 360 grados, alrededor del canal de Schlemm, y en la figura C, el extremo distal del catéter o de la sutura se recupera y se exterioriza, creando ahí la trabeculotomía circunferencial. ¿Ya? Las complicaciones, principalmente ifema en la primera semana, iridodiálisis, y los pacientes presentaron
la necesidad de una cirugía adicional en el 9%. Ya. En relación a la efectividad, existe principalmente este paper que encontré, que fue una revisión de historias clínicas del 2018, y que el resultado de los 24 meses concluyó con una disminución del apio y también una disminución del promedio del uso de medicamentos en 1,43. También existió o sea, se utilizó en glaucomas secundarios de ángulo abierto y tenía resultados bastante positivos. Y estos resultados fueron estadísticamente significativos. Entonces, finalmente, el GAT es relativamente seguro y es efectivo en estos pacientes, que yo les comentaba al principio. Otro dispositivo es el abordaje, la canaloplastía por abordaje interno, ¿ya? Y se ocupa también un microcatéter iluminado, que puede ser el iTrack que yo les mencionaba adelante, que se introduce en el canal de Schlemm, con, como les decía, un abordaje interno, y se retira cuando se inyecta el dispositivo viscoquirúrgico. Entonces, eso ayuda a vasodilatar el canal de Schlemm y los canales colectores proximales. El uso principalmente en glaucomas leves, moderados o que están moderados con fracaso de tratamiento médico y que tampoco el SLT tuvo una buena respuesta, una respuesta satisfactoria en la PIO basal. Ya, pacientes con ojo único de alto riesgo, pacientes también con alto riesgo de sangrado porque tienen tasas más bajas de IFE. Y las contraindicaciones son principalmente las mismas que en GAT. Y lo otro que quería comentarles es que la viscodilatación lo que hace es crear estas microperforaciones dentro de la malla trabecular para ayudar a que salga en el fondo el humor acuoso. Acá tenemos, bueno, bastantes imágenes en donde nos muestra la estructura, el stent en la figura 1 a la izquierda, muestra la flexibilidad de este stent, el tamaño intraluminal que lo vemos en la figura superior izquierda también, se compara con una válvula, por ejemplo, que el tamaño es mucho más pequeño, y a la gonioscopía también, y ya una vez instalado. Y el estudio que encontré acerca de esta técnica es del 2018, un estudio retrospectivo que no fue aleatorizado, que muestra que no hubo diferencias significativas en la disminución de la PIO y el uso de medicamentos entre estos diferentes grupos, que fue la canaloplastía con abordaje externo y abordaje interno, que es la que yo les mencionaba. Pero sí, ambos presentaban una reducción de la PIO, pero entre ellos no eran estadísticamente significativos, ¿ya? Entonces se necesitan más estudios finalmente. El segundo grupo son los dispositivos de derivación al espacio supracoroideo. Acá las características, principalmente optimizar la vía uveoscleral para disminuir la presión intraocular, y existen varios, ¿ya? Los principales, entre comillas, son el CIPAS, el iStent Supra, el SOLX, StarFlow y MiniJet TM. ¿Ya? Acá, sí. Gracias. Acá yo les quería mostrar una foto en donde aparecen varios dispositivos, y dentro, en el fondo, de lo que pude investigar y de lo que pude leer, son dispositivos que aún no han sido muy exitosos, debido a que tienen alto riesgo de fibrosis posible y otras complicaciones como disminución y daño de la célula endotelial. Entonces, por ejemplo, el CIPAS lo retiraron del mercado por este daño a la célula endotelial, ¿ya? Y no hay muchos estudios que avalen con significancia estadística que nos ayudan como un mix, como una estrategia mixta. Y los dispositivos de derivación al espacio subconjuntival, encontramos dos principalmente. Uno es el XEN Gel Stent, que tiene como característica que es un implante de colágeno porcino de 6 milímetros, reticulado con glutaraldehído. Fue aprobado por la FDA en 2016, y principalmente se usa en glaucoma refractario, aunque fracasó la cirugía previa o que el tratamiento médico
máximo tolerado ya no tiene efectividad. Acá vemos el tamaño comparado con una moneda. Se puede instalar con abordaje interno o externo, con o sin abrir la conjuntiva para drenar líquido al espacio subconjuntival a través de un lumen que aparece acá de 45 micras. Ahí vemos también el esquema de cómo va instalado. Las complicaciones principales es la punción, en el fondo compromiso de otras estructuras, ifema, hipotonía, fuga o dehiscencia de la herida, y requirieron 1,5 a 14% cirugías adicionales. Acá vemos dos estudios que comparan estos dispositivos y con el abordaje externo e interno y con conjuntiva abierta y cerrada, y son un poco similares, ya no hay tanta diferencia estadística entre ambos, abriendo o no la conjuntiva y el abordaje distinto, por lo menos hasta el momento. ¿Ya? Pero sí redujeron la PIO y sí disminuyó el número de medicamentos. Y la población fue principalmente glaucoma refractario o que estaban con medicamentos y que no controlaban la presión intraocular. Y el último es el PreserFlow MicroShunt. Fue fabricado, creado en Japón, un dispositivo flexible de material bioinerte, altamente biocompatible, que se denomina POLY, que es un bloque de estireno isobutileno con un bloque de estireno, ¿ya? Y que se instala externamente, está en evaluación por la FDA para ser autorizado, y sus usos principalmente en glaucoma leve a severo. Las complicaciones más descritas son transitoria, autolimitada, que es la hipotonía temprana, y el ifema. Ya, acá vemos un esquema en donde se ve como las dimensiones del dispositivo, que se ubica a la mitad del microshunt. Hay una aleta de 1,1 milímetros de envergadura que se va a sentar, y lo que nos ayuda es a que no se movilice o no migre el dispositivo a la cámara anterior y tampoco haya fuga del humor acuoso alrededor del tubo. Y en el estudio, existen algunos estudios sobre el PreserFlow, pero acá encontré un metaanálisis bastante interesante, en donde se evaluó PIO, medicamentos, complicaciones quirúrgicas, y en un año de seguimiento no hubo diferencia significativa en PIO y disminución de medicamentos entre ambos grupos, que un grupo era FACO con PreserFlow y otro era solo independiente del PreserFlow. La PIO media en ambos grupos disminuyó, que la disminución fue estadísticamente significativa, y el número de medicamentos también disminuyó y fue considerable. Dentro de las conclusiones, el PreserFlow es seguro, es eficaz en reducir la PIO y el número de medicamentos usados por los pacientes. Entonces, después de esto, ¿cuál mix elijo? Porque existen muchas alternativas. Lo primero es identificar cuáles son los dispositivos que se encuentran en nuestro país, y también acá les dejo un resumen que nos muestra en promedio, de acuerdo a la evidencia, cuánto es la PIO en el fondo que disminuye estos dispositivos, también la disminución del número de medicamentos y qué tipo de estudio se realizó en cada uno, ya para poder ir evaluando caso a caso qué pacientes se ven beneficiados con cada uno de estas herramientas.